A petición de diferentes participantes en los espacios de la memoria, hablando de los pinos filosóficos, los talleres, los círculos de filosofía para no filósofos, es que hemos decidido crear el club de lectura. Ahora bien, esto viene, la petición, la traducción más literal de la petición es que quieren leer filosofía, o sea, quieren acercarse y entender un poco más de este mundo de la filosofía. Y bueno, he recurrido al club de lectura como una de las formas para irnos acercando directamente a los textos y en este caso, pues hacerlo con un acompañamiento filosófico suficiente. En este caso, la parte del club de lectura tiene ese objetivo, ¿no? Sí responde a una necesidad, pero también va alineado a la razón de mi tesis, el ver si los talleres que estamos haciendo, la metodología que estamos aplicando, realmente funciona para que las personas no solamente puedan crear su filosofía personal, sino que también puedan entender de mejor manera textos filosóficos. Entonces, eso lo hacemos de la siguiente manera, en cuanto a la metodología como tal. Manejamos dos momentos diferentes. En cuanto al primero y el segundo es muy asemejado a lo que manejamos en los diferentes espacios de Ave Mori, que es más, más que tiene que ver con el uno, más personalizado, más alienado de lo que nos han enseñado. Y en la otra primera parte es donde tiene que ver más con el texto. En todos los clubes de lectura que he tenido hasta ahora, he dejado una idea muy importante. Me parece que esto se aplica tanto para cualquier texto de filosofía, esencialmente. Y es que me es muy importante que entiendan las personas que asisten acá, porque para algunos es la primera vez que leen filosofía. Cuando leemos filosofía, hay que entenderlo como escuchar a una persona confesándose, una persona desahogándose. Cuando alguien llega contigo como amistad y te cuenta que está roto o rota y te cuenta sus problemas y te cuenta todo lo que pasó por su cabeza, lo que sucedió y lo que pensó mientras sucedía, ese es un momento donde solamente nos callamos y escuchamos. Uno no interrumpe una historia escuchando a una persona rota para decirle, no, es que ahí te equivocaste, no sabes qué yo hubiera hecho, no sabes a mí qué me pasó, no. Uno no hace eso. Y uno debe entender que eso es la filosofía, o sea, la filosofía es un desahogo de la comprensión de la realidad. Hubo un filósofo que veía la vida de cierta forma y no encontraba otro texto, una otra persona, alguna otra corriente filosófica que lo describiera de esa manera. Entonces, eso, es un desahogo. Por lo tanto, hay que, en primera instancia, entender en su individualidad tanto el filósofo como el texto que nos está compartiendo. Es decir, no ir directamente a contraargumentar de que aquí está equivocado, aquí no funciona, y si lo problematizamos para en este caso específico, tampoco funciona. No, 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 no. Primero, en este primer contacto hay que entenderlo y intentar asimilar de la mejor manera por qué es que está diciendo lo que está diciendo. Y además, que cada palabra, y eso es muy importante, que cada concepto que estamos nosotros, con el que estamos conviviendo a través del texto, sea realmente lo que nosotros entendemos de él. Es decir, la palabra tiempo, el concepto del tiempo, anteriormente se entendió de una manera y actualmente se entiende de otra. Hablando de que, por ejemplo, en el griego existían dos palabras que hablábamos del tiempo, que es el transcurrir en los segundos, vamos a decir, y otro de los tiempos, como cuando decimos en la frase, los tiempos de Dios son perfectos. No nos referimos de los segundos, sino hablamos de ciertos momentos en particular. Eso por resumirlo, porque no es el objetivo de este video. Entonces, eso es lo que hacemos en esa primera instancia de la metodología. Y la segunda instancia es, ok, ¿qué tanto tiene que ver esto con nosotros? Una vez que ya hemos dialogado sobre el texto, que ya hemos comprendido sobre lo que ha tratado esa parte que hemos leído, ok, ya pasamos a un segundo momento, que en este momento ya tiene que ver más con cómo convivimos nosotros con lo que tenemos presentado por el autor.
En los dos clubes de lectura que hemos tenido hasta ahora, tuvimos las fechas de enero y febrero, marzo y abril, y vamos a seguir entonces a las fechas de mayo y junio. En este caso, para el primero, tuvimos el libro de El Popol Vuh, que fue el elegido. Aquí yo di la apertura para que las personas que asistieran pudieran elegir entre diferentes libros. Que pusimos en la mesa también Meditaciones de Marco Aurelio, pusimos también en la mesa el libro de Lao Tse, el Tao Te Ching, pusimos también en la mesa otro libro que se me está olvidando, me parece que también es asiático. Y bueno, no, perdón, el tercero que se me estaba olvidando son diferentes cartas que se escribían anteriormente. Mucho de la evidencia que tenemos de los filósofos antiguos son por cartas que se escribían entre ellos, porque anteriormente lo más vivido era la tradición oral. Pero bueno, se ha escogido el Popol Vuh, que no es un libro de filosofía, es un libro de sabiduría, pero bueno, a ver cómo nos podíamos aproximar ante él. También lo tomé como una práctica mía, un ensayo mío. Después de ello, nos hemos acercado a el libro de Meditaciones de Marco Aurelio, que este libro ya es filosofía como tal, que ya hablamos ya de la corriente del estoicismo. Entonces, en la primera sesión, el club primero, ahí fue donde nos presentamos, les introduje cada uno de los libros y escogimos cuál. En ese caso en particular, les hablé de lo que es el estoicismo, de la historia de Marco Aurelio, y sobre cómo fue escrito el libro, hablando de que leemos meditaciones y podemos llegar a pensar que son como esos momentos donde normalmente alguien dice que medita, que se sienta en flor de loto y dice pero no, meditaciones lo podemos cambiar por pensamientos o reflexiones, que son las reflexiones de Marco Aurelio. Ahora bien, vamos a abrir un tercer espacio que va a ser el de mayo y junio, donde en este caso vamos a estar leyendo El Fedón o del Alma de Platón. Todos esos libros que hemos escogido han salido debido al interés de las personas que han asistido a los clubes de lectura. Entonces, por ello fue que dentro del diálogo, en el libro de Meditación de Marco Aurelio, he escogido el libro de Platón, del Fedón, porque es uno de los libros que en el diálogo, por lo que mencionaba el texto, que mencionaba algo del alma, fue que mencionamos el libro del Fedón como alguna referencia para entenderlo de alguna manera diferente, ¿vale? Para poder jugar un poco con la idea. Entonces, por ahí fue que hemos llegado a este libro y vamos a empezar entonces ya en prontos días. Quisiera compartir también, por ejemplo, acá este es el libro de Popol Vuh, que es de la sabiduría maya quiché. Este no es el libro que utilizamos para la lectura, pero solamente son imágenes de referencia. Y aquí nos encontramos con un texto y les quiero compartir algunas preguntas que han hecho los chicos, que parte de la dinámica fue hacer preguntas. Nos encontramos con un texto que es una cultura diferente a cómo nos manejamos actualmente en México, vamos a decirlo así. Hay una cultura un poco más de venganza abierta, de una venganza que tiene que ver con algo espiritual, podríamos decir. Y quizá no venganza, quizá la palabra ideal sea violencia. Entonces, quisiera compartirles a ustedes, para poder finalizar, algunas de las preguntas que fueron realizadas en esta sesión, en especialmente del Popol Vuh primeramente. Por ejemplo, una alumna comentaba, pensé que había violencia, que no había violencia fundamentada, o sea, que la violencia es subjetiva. A veces ver las cosas de otra perspectiva puedes comprender por qué alguien es así. Y la pregunta es, ¿en algún momento fui violenta o hice sentir mal a una persona y ni siquiera me di cuenta? Entonces, en algún momento han sentido agresión y en esa agresión he hecho bien ante esa acción. O sea, es decir, en mi comprensión de hacer el bien hice una agresión.
Aquí estamos refiriendo a que esa pregunta es una pregunta más introspectiva. Y esto podemos encontrar que en esta sesión en particular, el club de lectura se tornó de cierta forma terapéutica, hablando de la violencia. En otra pregunta tenemos, sí, tenemos que los límites que hay que poner ante la violencia son graduales. ¿Qué tan gradual puede ser el límite que podemos? O si no hay límites, refiriendo a que en el texto no había límite, o sea, había una violencia y ¡pam! Se terminaba, ¿no? Después, una pregunta más. Si los límites se ponen gradualmente, ¿en qué momento se puede poner un límite? ¿En qué momento hay que ser tajante? ¿Y en qué momento se pone el límite con fuerza? Porque ahí estamos hablando durante la sesión en tipos de tipos de límites. Otra pregunta. Hemos sido, y esta es compuesta, son de varias. ¿Hemos sido violentos? Y se pregunta a sí misma, ¿he sido muy violenta? Y quizá todos lo hemos sido. ¿Con qué objetivo somos violentos? ¿Estamos conscientes de que somos violentos cada vez de que lo somos? Es una pregunta, la última que tenemos de la parte de Popolu. En una segunda instancia, y vamos a notar que es una lectura totalmente diferente, vamos a hablar de las preguntas que se fueron realizadas tras el libro de Meditaciones de Marco Aurelio. La primera pregunta es, ¿quién inventó las leyes del universo? Y esa pregunta nace porque Marco Aurelio dice que uno se debe cuestionar eso y cuál es la naturaleza del universo y cuál es la naturaleza propia y cuál es la unión de aquellas dos. Otra pregunta es, ¿qué tan insignificantes o significantes somos realmente en el universo? En otra pregunta, casi se me escapaba un nombre, en otra pregunta es, ¿por qué las leyes de la naturaleza son así? ¿Por qué existe la existencia? Y en una última intervención, ¿por qué se ignora la existencia? Es decir, ¿por qué hay momentos que no estamos conscientes de que estamos viviendo? Esto debido a colación del memento mori. El memento mori es una frase muy típica en el estoicismo que refiere a recordar que todo en esta vida llega a su final, que tanto lo que yo estoy diciendo en este momento llega a su final, que lo que estoy pensando, que las relaciones que yo tengo en mi vida, que mi vida, mi cuerpo terrenal, inclusive este video va a morir. Entonces, disfrutar, aprovechar, saborear aquello que estamos viviendo para poder vivir de forma más virtuosa. Les quería también enseñar un poco, que no les di un vistazo al libro de meditaciones de Marco Aurelio. Si notan, acá él escribe en textos como uno y uno. Cada uno no tiene nada que ver con el otro. Son puntos muy diferentes. Y de repente tiene alguna meditación que tiene mucho texto. Por ejemplo, esta de las 16 del libro 1, que se avienta casi página y media o 2 páginas, ¿no? Entonces, aquí encontramos que es el tipo de escritura porque era su diario, ¿vale? Que tenemos del libro de Meditaciones de Marco Aurelio y que por ello puede ser quizá un buen libro para empezar a leer filosofía y empezar a entender lo que es el estoicismo, porque acá tenemos puntos más pequeños y en análisis se vuelve de algo más pequeño, diferencia con algún otro libro de filosofía que tenemos que analizar un argumento, vamos a decirlo así, de 20 páginas, ¿no? Entonces es más fácil analizar un argumento más pequeño. El siguiente libro que vamos a escoger, bueno, que ya está escogido y que vamos a leer, es el libro del Fedón o del alma. En este libro habla especialmente de la reminiscencia, porque Platón dice que nosotros no aprendemos y nos recordamos. Y también habla del alma, de dónde habita el alma y qué pasa con el alma cuando muere y antes de que
habita este cuerpo. Y en este caso también es un buen libro, me parece, para empezar de filosofía, al menos hacerlo con el suficiente acompañamiento filosófico. Por eso lo he escogido acá. No percibo que vaya a haber algún conflicto en la interpretación del mismo, más que nada porque lo vamos a ver juntos y va a haber diálogo. Y también, además, porque Platón escribe de una forma como si fuera una historia, es como una puesta de teatro, donde inclusive pues hay diálogos, ¿no? Entonces, eso lo hace que se facilite la comprensión. Para Platón, él proponía que es más fácil de entender cuando se cuenta, o sea, entender el conocimiento, entender cosas complejas, cuando se cuenta en forma de una historia. Me despido y nos vemos, pues. Besos, abrazos y apachos. Chao, papá.